be looking at Vamos Paul's a estudiar la epistle to epístola de the Pablo a los romanos. No va a ser todos los domingos por el resto del año, por si te lo estabas preguntando. Pero lo que pienso hacer, al menos ese es mi plan, es que cada vez que predique este año, y quizás más allá, no sé cuánto tiempo me llevará a recorrer Romanos. Lo que queremos ver es cómo los más cercanos a los apóstoles entendieron la epístola a los romanos. Así que esto no va a ser para nada mi propia interpretación de Romanos. Esto será una explicación de cómo lo entendían al principio. ¿Cuál es la fe realmente histórica? Ahora, esto sería muy fácil, y desearía que hoy pudiera simplemente comenzar directamente con Romanos 1. Pero hay un gran problema que nos impide hacer eso, explicarla y ya está. Y este es el problema. ¿Lo reconoces? Ya sea que hayas leído o no una sola palabra de los escritos de Lutero, y probablemente la mayoría de ustedes nunca hayan leído realmente sus escritos. La mayoría de los cristianos hoy en día no lo han hecho. Casi puedo garantizarte que tú has sido fuertemente influenciado por Martín Lutero, particularmente al buscar el significado del libro de Romanos. Esto se debe a que su interpretación de Romanos ha influido en casi todos. Cada teólogo y comentarista que ha escrito lo que sea después de él. Era muy diferente antes de que Martín Lutero apareciera en escena, la forma en que la gente entendía Romanos. Pero desde entonces, él propuso una nueva interpretación del libro, y es lo que escuchamos ahora. Si alguna vez has escuchado un sermón, si alguna vez has asistido a la escuela dominical, si lees otros libros cristianos además de la Biblia, y no hay nada de malo en eso, espero que lo hagas. Espero que leas literatura cristiana. Probablemente has sido influenciado por Martín Lutero. Realmente es muy difícil escapar de su influencia. Me doy cuenta de que casi todos los libros cristianos que leo está ahí, está impregnado en todo. Todavía recuerdo uno de los primeros sermones que escuché en esta iglesia. De hecho, creo que fue el tercer sermón que escuché aquí. Una predicación de Romanos 3 que está bien. Fue interesante, pero como es lo normal, el hermano no empezó en Romanos 2, lo que hubiera puesto todo en perspectiva. Pero todos siempre saltan directo a Romanos capítulo 3. Y era Martín Lutero hablando en directo. Y mientras conducía de vuelta a casa, le dije a Débora, no creo que vaya a regresar allí. Son demasiado protestantes. Y afortunadamente, lo pensé mejor y me alegro de haber regresado. Incluso ha afectado las traducciones de la Biblia que lees. No enormemente, pero está ahí. Se han añadido cosas, se han cambiado un poco las cosas para ajustarse a la traducción y la comprensión de Martín Lutero. Ahora, como la mayoría saben, uno de mis grandes temas es que para entender correctamente las Escrituras hay que comenzar con una tabula rasa, con una pizarra en blanco. Una tabula rasa. Eso es lo que tenemos que hacer. De acuerdo, escuchemos simplemente lo que dice la Escritura. Pero es difícil tener una mente en blanco cuando ya has sido adoctrinado a priori. Y el adoctrinamiento no es algo malo. Quiero decir, eso es lo que hacemos aquí cada domingo. O sea, eso es lo que se supone que hace la iglesia. Los padres deben enseñarte. Quiero decir, el adoctrinamiento en sí mismo no es algo malo, pero sí significa que si la mayoría de nosotros pensamos, vale, simplemente estoy agarrando y leyendo Romanos, pero realmente estás leyendo a Martín Lutero por todos lados, sin siquiera darte cuenta. Hablemos un poco sobre el Evangelio de Lutero. ¿Ya lo has oído? Lo has escuchado una y otra vez. De acuerdo. Número 1, somos salvos solo por la fe. Las obras, es decir, la obediencia, no juegan ningún papel en nuestra salvación. Ahora puse un pequeño asterisco ahí. Lutero sí enseñó que, si realmente somos un cristiano genuino, si somos salvos, entonces estaremos viviendo una vida cristiana. Nuestras obras son evidencia de que hemos sido salvos, pero las obras en sí mismas no juegan ningún papel en nuestra salvación. No tienes que tener obras, pero deberías tenerlas como cristiano. Si no tienes ninguna, entonces es una prueba de que quizás no seas cristiano en absoluto.
Número 3. El creer que la obediencia a Cristo es esencial para la salvación es, en sí mismo, justificación por obras. Si alguna vez has usado ese término, justificación por obras, ha sido influenciado por Martín Lutero, porque no está en la Biblia. Y pensé que lo comprobaría 2 veces. Ojalá lo hubiera puesto en la diapositiva. Pero hice una búsqueda en mi computadora para justificación por las obras. Y la única vez que apareció fue en Hechos. Quizás sí lo tengo aquí. Cuando los gentiles fueron aceptados por primera vez en la iglesia, Pedro dijo que ahora ve que la salvación está abierta a todos los que practican la justicia. Es exactamente lo opuesto al uso que Lutero le da a ese término. Pero cuando escuchas a la gente usar esta terminología de salvación por obras o todo eso, ese es Martín Lutero hablando. Una vez salvos, no podemos perdernos. Los seres humanos caídos no pueden hacer nada bueno. Lo único bueno que hacemos es lo que Cristo hace a través de nosotros. Los seres humanos caídos no tienen libre albedrío. Ahora la mayoría de los evangélicos se alejaron de esa postura. En general, hoy en día, solo los calvinistas dirían que no tenemos libre albedrío. Pero Lutero dijo, y esa fue una de sus grandes afirmaciones, que no tenemos libre albedrío. Todo está predestinado. No podemos tener ninguna justicia propia. La justicia de Cristo nos es imputada. ¿Van sonando alguna de esas doctrinas a alguien? ¿Alguno de ustedes ha escuchado que se prediquen desde este púlpito? Algunas sí, ¿no? Así que prácticamente todos nosotros hemos sido adoctrinados con estas enseñanzas, o al menos hemos estado expuestos a ellas. Ahora, según Lutero, si no te aferras a estas doctrinas, no eres cristiano. Así que al final, aunque él dijo que es solo por fe, realmente no es lo que enseñó. En realidad, somos salvos solo si abrazamos la teología de Lutero. Porque si lo piensas, los católicos romanos tienen fe en que Jesús murió por ellos. Todos creen eso, a menos que sean simplemente cristianos nominales. Pero Lutero ciertamente no los consideraba salvos porque no se aferraban a su evangelio. Los testigos de Jehová, todos ellos creen que Cristo murió por nosotros. Somos salvos por medio de su muerte, por medio de su sangre. Pero la mayoría de los protestantes no los considerarían salvos, aunque ellos dirían que somos salvos solo por la fe. Así que en realidad se trata más de fe más teología, y así es como funciona realmente. Ahora, como digo, es difícil empezar de cero. Quiero decir, por mucho que me hayas escuchado predicar en contra de las enseñanzas de Martín Lutero, la verdad es que me resulta difícil. Cuando tomo la Biblia, ¡bam!, aparece de la nada. Lo que quiero decir es que, si lees mucha literatura cristiana, es lo que hay. Es constante. Está en todo el himnario. Vamos, siempre estoy haciendo muecas. Estamos cantando un himno y ¡guau! Eso viene de Lutero. Entonces, ¿cómo sacamos a Martín Lutero de nuestras mentes? Lo que quiero decir es que no vas a entender la interpretación histórica de Romanos a menos que puedas sacarlo de tu mente. Y no es algo fácil. Y eso es porque sus doctrinas están respaldadas por un montón de textos de prueba, fuera de contexto. Quiero decir, si no hubiera nada en la Biblia que respaldara lo que él dijo, bueno, sí, probablemente nadie lo seguiría. Pero puedes sacar cita tras cita, cita tras cita, cita tras cita de prueba. Es fácil de hacer. Y es lo que los cristianos hacen todo el rato. Y eso es lo que se predica tan a menudo. Y es por eso que hemos escuchado esos textos bíblicos como prueba. Y sí, ignoramos otros pasajes bíblicos que dicen lo contrario. Pero su evangelio se desmorona cuando abrazamos las enseñanzas de todo el Nuevo Testamento. Cuando no escogemos y elegimos, cuando miramos la totalidad de todo, entonces vemos que no. El Nuevo Testamento enseña algo diferente. Así que esto es lo que vamos a intentar hacer. Tratemos de limpiar nuestras mentes de Lutero, si es que podemos lograrlo. Y lo que me ayudó, quiero decir, fui programado con Lutero, como la mayoría de ustedes. Lo que me ayudó a desprogramarme fue cuando me di cuenta de cómo él inventó su tan singular evangelio. Una cita de Otto von Bismarck. Cuanto menos sepa la gente sobre cómo se hacen las leyes y las salchichas, mejor dormirán por la noche.
Desde que escuché esa frase, nunca he querido saber cómo se hacen las salchichas. Me gustan, me las voy a comer, pero no me digas cómo se hacen. Algo me dice que no quiero saberlo. Pero es lo que pasa con el Evangelio de Lutero. Cuando miras cómo lo creó, ya no resulta tan apetecible. Cuando Lutero tradujo la Biblia al alemán, insertó una introducción al principio del Nuevo Testamento en la que creó una jerarquía de los libros del Nuevo Testamento. Él dijo que no todos están al mismo nivel. Ciertos libros están más arriba que otros. Vamos a analizar muchas citas, y no quiero que pienses, David debe haber encontrado alguna web anti-Martin Lutero. Salieron de aquí. Allá por los años 80, compré una colección de los escritos de Martín Lutero, no porque estuviera en su contra. Él era uno de mis héroes. Sabía que no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que él enseñaba, pero sí, él era alguien a quien yo realmente admiraba. Quería leer su obra, así que compré toda esta colección. Y fue justo en el proceso de leer eso que me topé con todas esas cosas que... ¿Cómo? ¿Dijo eso realmente? Y esto no está publicado de nuevo por antiluteranos. Esta publicación es de Baker Publishing House, que sigue firmemente las enseñanzas de Martín Lutero. Y sí, fue muy impactante para mí. Y ni siquiera incluyeron las citas más fuertes aquí. Algunas de las cosas que leímos hace unas semanas sobre Daniel, ni siquiera las incluyeron en el conjunto. Pero, sí, lo que salía era suficientemente impactante. Esto es lo que él dijo, y esta es la introducción al Nuevo Testamento en su Biblia. Así que eres un cristiano que obtiene la Biblia por primera vez en alemán, y comienzas en el Nuevo Testamento. Antes de llegar allí, Lutero tiene una introducción, y aquí van solo algunas citas de la introducción. Él da esta jerarquía, y dice que a partir de todo esto, ahora puedes juzgar todos los libros y decidir entre ellos cuáles son los mejores. El Evangelio de Juan y las epístolas de San Pablo, especialmente la de los Romanos, y la primera epístola de San Pedro, son la verdadera esencia y médula de todos los libros. Estos libros deberían ser, con razón, los primeros, y sería recomendable que todo cristiano los leyera primero y más que los demás. El Evangelio de Juan es el único evangelio precioso, verdadero y principal, que debe ser preferido con creces a los otros tres y colocado muy por encima de ellos. Así también, las epístolas de San Pablo y San Pedro, muy por encima de los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. En una palabra, continúa, el Evangelio de San Juan y su primera epístola. Las epístolas de San Pablo, especialmente Romanos, Gálatas y Efesios, y la primera epístola de San Pedro, son los libros que te muestran a Cristo y te enseñan todo lo que es necesario y bueno que sepas, aunque nunca vayas a ver ni escuchar ningún otro libro o doctrina. Vaya, eso debería impactarte. Por lo tanto, continúa. La epístola de Santiago es realmente una epístola de paja comparada con ellas, pues no tiene nada de la naturaleza del Evangelio. Así es como Lutero pudo crear un nuevo Evangelio, barriendo gran parte del Nuevo Testamento bajo la alfombra. Y no se trataba solo de libros oscuros como Judas o algo así. Mateo, Marcos y Lucas, los libros que contienen la mayor parte de las enseñanzas de Jesús. Él dice que, si nunca los lees, puedes obtener el Evangelio de Romanos. Ese es el Evangelio. Ahora, es interesante que los primeros cristianos que compilaron nuestro Nuevo Testamento etiquetaron a Mateo, Marcos, Lucas y Juan como los Evangelios. Ellos son los que les dieron ese nombre. Cuando hablaban del Evangelio, hablaban de las enseñanzas de Jesús, no de Romanos. Así que esto es lo que hizo Lutero. Sí, barramos bajo la alfombra todas esas cosas que no encajan con mi Evangelio. No hace falta que las leas. No te preocupes por Mateo y esos libros. Como viste, él puso Romanos por encima de todos los demás libros del Nuevo Testamento. Y como vimos, él enseñó eso. Básicamente podemos saltarnos los tres evangelios que contienen la mayor parte de las enseñanzas de Jesús: Mateo, Marcos y Lucas. Todo cristiano debería estar indignado. O sea, ¿cómo consiguió este hombre seguidores?
Quiero decir, esto estaba en su Biblia de estudio. Esto no estaba en alguna carta oscura o algo por el estilo. Si tenías la Biblia de Lutero, esto estaba allí mismo en su Biblia. Este es el prefacio a Romanos que él puso en su Biblia. Él dijo que esta epístola es realmente la parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro, y es digno. No solo eso, sino que cada cristiano debería conocerlo palabra por palabra de memoria y ocuparse de él cada día como el pan diario del alma. Romanos es un libro maravilloso. No estamos menospreciando Romanos, pero tampoco lo estamos poniendo por encima de los evangelios. Por lo tanto, parece que San Pablo quiso compendiar brevemente en esta epístola toda la doctrina cristiana y evangélica. ¿Quieres decir que se puede tener la doctrina evangélica, la doctrina del Evangelio, sin el sermón de la montaña, sin las palabras de Jesús? Quiero decir, eso es indignante. Él habría sido expulsado de la iglesia primitiva como un falso maestro, y sin embargo, se convirtió en un héroe. Y la gente todavía lo sigue ciegamente hoy en día, quiero decir, apasionadamente hoy en día. Si intentas predicar en contra de lo que Martín Lutero enseñó, serás condenado. Pero no solo las palabras de Jesús contradicen el nuevo evangelio de Lutero, sino también las enseñanzas en Hebreos, Santiago y Apocalipsis. Así que tuvimos que eliminar su influencia. Entonces, como dije, él tenía prefacios para todos los libros de la Biblia, para que pudiera, ya sabes, lavarte el cerebro antes de que leyeras ese libro. Sabes, cuando lees Romanos, este es todo el evangelio. Y este libro, cuando llegaste a Hebreos, decía algo diferente. Lo metió al final de su Biblia. Él dijo que hasta este punto hemos tenido la certeza de ciertos libros principales del Nuevo Testamento, pero los siguientes 4 libros, que son Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis, tuvieron en la antigüedad una reputación diferente. Bueno, eso no es realmente cierto. Él entiende que el Nuevo Testamento no fue transmitido como un solo libro. Cuando los apóstoles murieron, no dijeron, bueno, aquí está el Nuevo Testamento. Es decir, había muchos escritos, y los primeros cristianos tuvieron que decidir qué libros debían formar parte del Nuevo Testamento y cuáles no, porque había todo tipo de evangelios falsos. Y el criterio que usaron ¿fue este libro escrito por uno de los apóstoles o por un asociado de los apóstoles? Y como digo, había muchos que eran falsos. Así que sí, tuvieron que solucionar eso. Y como con Hebreos y Apocalipsis, la gente no estaba tan segura al respecto. Pero sí, no era eso, que no nos gustara este libro. Simplemente no estaban seguros. ¿Fue esto escrito por un apóstol o uno de sus asociados? Porque Hebreos es anónimo. No lo hace, no da el nombre. Pero el veredicto de la iglesia primitiva fue, no, estos son libros apostólicos. Sí, la verdad es que la forma en que lo dijo es un poco engañosa. No tenían mala reputación. Era tal como digo, no estaban seguros. Y al final, decidieron que sí, estos son apostólicos. Él dijo en primer lugar que esta epístola no es de San Pablo ni de ningún otro apóstol. Él dijo eso a los hebreos, y aún así lo encontrarás en casi todos los comentarios. Ahora, es interesante porque cada uno de los primeros cristianos afirma que Hebreos fue escrito por Pablo. Lo citan todo el tiempo y todos se lo atribuyen a Pablo. Ahora bien, 2 de los primeros cristianos que podrían considerarse más eruditos, Clemente de Alejandría y Orígenes, señalaron que el lenguaje de Hebreos, el griego, no es el griego de Pablo. No tenían duda de que él era el autor, pero pensaron que quizás originalmente lo escribió en arameo, ya que fue escrito para los judíos, particularmente en Palestina. Y entonces quizás Lucas o uno de sus asociados lo tradujo al griego. Y es por eso que el griego se lee un poco diferente al griego de Pablo, pero nadie dudaba que Pablo fuera el autor de ella. Lutero continúa, cita el pasaje que vamos a ver en un minuto, y dice, esto parece, tal como está, ir en contra de todos los evangelios y las epístolas de San Pablo. Y aunque uno pudiera hacer una glosa sobre ello, una glosa significa una explicación, un comentario. Las palabras son tan claras que no sé si eso sería suficiente. Mi opinión es que no trata ningún tema de manera ordenada. Así que intentó borrar Hebreos. Este es el versículo que no le gustó, pero hay varios otros en Hebreos similares.
Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso no suena como una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? ¿O que nuestras obras no juegan ningún papel en nuestra salvación? Pablo continúa: cualquiera que haya rechazado la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿De cuánto peor castigo creen que será considerado digno? ¿Quién ha pisoteado al Hijo de Dios? ¿Ha considerado la sangre del pacto por la cual fue santificado como algo común y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Así que sí, esto no encajaba en el Evangelio de Lutero. Él no quería que la gente leyera esto y pensara que era parte de las Escrituras. Y por supuesto, es la Escritura. Y por eso es como, bueno, sí, Hebreos, mejor ten cuidado con este libro. Su prefacio a Santiago, sin embargo, comienza así: esta epístola de Santiago fue rechazada por los antiguos. No es verdad, era de nuevo un libro. Sí, no circuló tan ampliamente, pero es citado extensamente por escritores cristianos primitivos, y nunca fue como, oh, este es un libro que no aprobamos ni nada por el estilo. Y eso, sí estaba en el canon. En fin, alabo este libro y lo considero bueno, pero no creo que sea obra de ningún apóstol, pues va directamente en contra de San Pablo y del resto de las Escrituras al atribuir la justicia a las obras. Y como vimos anteriormente, él lo llamó un evangelio de paja. Un poco deshonesto. Yo lo elogio y lo considero un buen libro. Bueno, tú haces justo lo contrario. La degradas. Dices que es una epístola de paja, que contradice el resto de las Escrituras. Eso no es cierto en absoluto. Quiero decir, eso sería como si yo dijera, ¿sabes? Yo alabo a Brian. Él es un hermano tan bueno. Te mentirá, te engañará y te apuñalará por la espalda. Pero sí, conócelo. Te caerá bien. Quiero decir, es más o menos lo que él hizo. Vaya, alabo este libro y luego lo critico. Sí, a él no le gustó esto. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora bien, eso tampoco es la totalidad del Evangelio. No puedes simplemente tomar el libro de Santiago y crear un evangelio a partir de él. Tienes que tomar todo lo que dice el Nuevo Testamento. Esto es lo que Lutero dijo acerca de Apocalipsis. No puedo detectar en ninguna parte que el Espíritu Santo haya producido este libro. ¡Guau! Mi espíritu no puede caber en este libro. Hay una razón suficiente para mí, para que no tenga un alto concepto del libro. No se habla de Cristo ni se le conoce en el libro. ¿Ha sido esa tu experiencia con el libro de Apocalipsis, que Cristo no está en él? ¡Wow! Este es el libro triunfal donde Él es el Cordero que fue inmolado y se sienta en el trono. Y todas estas cosas acerca de Cristo. No solo eso, las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis son de Jesús. Jesús es el que habla en el libro. Lo siento, Martín Lutero, pero no te creo eso. Oh, rechazas este libro porque Cristo no es enseñado ni conocido en él. Creo que más bien por esto rechazaste el libro. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Estas son solo citas. Para el ángel de la iglesia de Éfeso, escribe: yo conozco tus obras. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que la batalla no termina cuando somos salvos. Tenemos que seguir venciendo hasta el final de nuestra vida. Al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe: yo conozco tus obras, en cada una de ellas. Él habla de sus obras. Él dice al final: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No dice: la salvación no se puede perder. Al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe: yo conozco tus obras. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Va totalmente en contra del Evangelio de Lutero. Esto es en Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por sus obras, según lo que estaba escrito en los libros. ¿Ves?
es que no puedes abrazar el Evangelio de Lutero y abrazar esto al mismo tiempo. O Lutero se equivoca o barres todos estos libros debajo de la alfombra. Lutero hizo el trabajo sucio, y hoy día, aunque todos estos libros están en nuestra Biblia, y nadie diría abiertamente, hay una jerarquía, eso es lo que se practica. Y sí, hay este versículo en Apocalipsis. Encuentran alguna manera de explicarlo. No sé cómo, porque es tan simple, pero te garantizo que le dan la vuelta de alguna forma. Y lo mismo con Santiago y los demás. Lutero llegó tan lejos como para incluso alterar el texto de Romanos. Afortunadamente, esto no está en la Reina Valera, no lo creo, pero sí está en la Biblia de Lutero. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Lutero cambió el versículo para que dijera, el hombre es justificado por la fe, solo, aparte de las obras de la ley. Ahora bien, cuando los eruditos católicos estaban revisando su Biblia, dijeron, un momento, él alteró la Biblia. Has insertado una palabra aquí que no es necesaria. Y uno de los amigos de Lutero le hizo notar esto, y esta fue la respuesta de Lutero. Si tu papista desea armar un gran alboroto acerca de la palabra solo, dile esto. El doctor Martín Lutero así lo quiere. Y él dice que un papista y un asno son lo mismo. Lo quiero así. Lo ordeno. Mi voluntad es razón suficiente. ¡Guau! ¿Vas a seguir a este hombre como maestro? O sea, ¿qué narices está pasando por la mente de este hombre? No sé si el Papa siquiera hablaba de esa manera. Así fue como Lutero pudo crear su nueva versión del Evangelio. Y sí, si quitas Mateo, Marcos y Lucas, Hebreos, Santiago, Apocalipsis y todo tipo de versículos a lo largo de Pablo y los otros libros de la Biblia. Sí, puedes hacer que su Evangelio encaje. Por supuesto, si tenemos que barrer a Jesús bajo la alfombra en varios libros completos del Nuevo Testamento, entonces debería ser obvio que no estamos enseñando la verdad. Imagina intentar salirte con la tuya de esta forma, con un documento humano como un testamento vital. Me refiero a que pensé en esto cuando estaba preparando estas diapositivas como un abogado que va a la corte, y estoy presentando un testamento al juez, y hay alguna disputa sobre la interpretación. Digo, bueno, está bien, puedes ignorar los artículos 1, 2 y 3, el artículo 4, ahora sí vamos a ver eso. Salta los artículos 5, 6 y 7, pero el artículo 8, ese sí que es el principal. Ese es mucho más preferible que todos los demás artículos de este testamento. Y luego los artículos 9 y 10 son buenos. El artículo 11, bueno, ese es un artículo de paja. Puedes ignorar ese. Si presentas eso ante un tribunal, me puedo imaginar al juez mirándome y diciendo, abogado, ¿qué es lo que pretende hacer? Lo que quiero decir es que dudo que pueda volver a ese tribunal otra vez. Quiero decir, mi nombre sería una mancha tan negra que pensarían, ¿pero qué rayos pasa? No tomas un documento y dices, bueno, miras esta parte, ignoras esta otra parte y todo eso. Es decir, no haríamos eso con un documento humano, pero con la palabra de Dios. Pasemos por alto esa parte. Ignoremos esto. Es simplemente perverso. Como dije, lo habrían expulsado de la iglesia por ser un falso maestro. ¿Y por qué pudo salirse con la suya con algo tan escandaloso? Pues bien, los católicos alemanes nunca antes habían tenido una Biblia que pudieran leer. Quiero decir, él hizo algo maravilloso al darles la Biblia en alemán. Eso fue algo realmente maravilloso. Y así, él incluyó todas estas introducciones allí. Bueno, ¿qué sabría un católico que nunca antes había leído la Biblia? Es como, oh, Martín Lutero, si él lo dice, debe saber de lo que está hablando. Además, su evangelio apela a nuestra carne. Seamos honestos. Así que se salió con la suya. Por eso vamos a regresar a ver cómo los cristianos entendían Romanos al principio. Si el evangelio de Lutero es verdadero, entonces todo el cuerpo de Cristo estuvo en la ignorancia del evangelio cristiano durante los primeros 1500 años. Nadie enseñó ese evangelio antes de Lutero. Entonces, debemos creer que Cristo estableció su iglesia y, sin embargo, nadie entendió lo que era el evangelio hasta que Martín Lutero lo hizo 1500 años después, ni siquiera desde Palestina, ni siquiera un hablante nativo de griego, sino de alemán. Es decir, él no sabía griego.
pero de alguna manera lo entiende mejor que las personas que vivían en aquella época. Quiero decir, esto significaría que los apóstoles fueron un fracaso absoluto. No pudieron mantener a la iglesia en el camino correcto ni siquiera 50 años después de su muerte. El evangelio de Lutero todavía se predica en todas partes hoy en día. La gente siente pasión por él. Si dices algo en contra, te van a gritar, atacar y todo eso. Y sin embargo, si su evangelio es verdadero, si es realmente lo que enseñaron los apóstoles, entonces fueron unos fracasos terribles. Todo el mundo lo olvidó en cuanto murieron. Vamos, que no se encuentra ni rastro. Ni siquiera hubo discusiones al respecto. Ya sabes, una facción diciendo que nos salvamos solo por la fe, y otra diciendo que las obras juegan un papel en nuestra salvación. No hay discusión. Todo el mundo creía lo mismo, y no era el evangelio de Lutero. Sí, la verdad es que me cuesta creerlo. ¿Cómo podría una enseñanza tan importante simplemente... ¿Te imaginas que hoy en día, dentro de 5 años, ninguna iglesia enseñe esto? Ninguna iglesia bautista, ninguna iglesia carismática, ninguna iglesia luterana, ninguna iglesia en absoluto, jamás ha oído hablar de esta doctrina de Lutero. Nadie la enseña, simplemente desaparece. ¿Alguien puede creer que eso sea posible? Sin rastro. Simplemente se ha ido. Bueno, ese sería el caso si su evangelio fuera verdadero. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Además, él dijo esto justo al final de su vida. Esa es su última carta, 2 de Timoteo. Así que el evangelio fue transmitido de los apóstoles a los discípulos de los apóstoles, y luego a los discípulos de esos hombres. ¿Y cómo de bien funcionó este sistema? Para el año 100 después de Cristo, al final de la era apostólica, ¿seguían aferrándose a ella? Pues bien, Juan nos da una evaluación tanto de los ancianos como de los jóvenes en la iglesia a finales del primer siglo. Esto es lo que él dijo. Primera de Juan, probablemente escrita alrededor del año 95. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Desde el principio, para que estén en buena forma. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Así que todo estaba en buenas condiciones. En el año 95, los primeros escritos cristianos retoman poco después de que esas palabras fueron escritas. La Didache podría haber sido escrita en realidad antes de eso, sino ciertamente las cartas de Ignacio, la carta de Clemente, de Roma. Están como en el 105, 110. Es decir, no hay ningún lapso de tiempo. El Nuevo Testamento termina, y luego comienzan los escritores no inspirados. Y el enfoque de los primeros cristianos hacia cualquier doctrina, primero se centraron en seguir y preservar lo que les había sido transmitido. Nosotros no tenemos ese lujo, es decir, lo que nos fue transmitido por nuestros padres. Pero, sí, no podemos decir que esto vino de los apóstoles o de un discípulo de los apóstoles, pero ellos sí podían. En segundo lugar, basaron sus creencias en la totalidad del Nuevo Testamento, en lugar de colocar ciertos libros por encima de otros. ¿Qué dicen todas las Escrituras? Si hay un problema, si tenemos un montón de versículos problemáticos, entonces nuestra doctrina debe estar equivocada. Si nuestra doctrina es verdadera, entonces encaja con todos los pasajes. No tenemos ningún libro. Tenemos que esconderlo debajo de la alfombra. Cualquier versículo o capítulo de la Biblia. No, nuestra doctrina necesita abarcarlo todo. Ciertamente no creían que Romanos fuera el libro central de la Biblia. Creían que estaba completamente inspirado y al mismo nivel que los otros libros. Tercero, comenzaron con las enseñanzas de Jesús. El libro que más citan no es Romanos. Es Mateo, por la simple razón de que contiene más enseñanzas de Jesús que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. No lo pusieron por encima de los otros libros del Nuevo Testamento, pero lo citan todo el tiempo porque se trata de Jesús. Este es nuestro Señor. Y luego interpretaron el resto de las Escrituras a la luz de las enseñanzas de Jesús. Primero entiendes bien lo básico. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Cuál es el Evangelio? Y entonces podrás entender correctamente el resto. Jesús dijo, pero vosotros no os hagáis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Así que no hagamos de Pablo el maestro. Vimos el video de Daniel hace unas semanas aquí. Sí, este hermano diciendo, Pablo es el maestro, no vas directamente a Jesús. Tienes que ir a través de Pablo. Lo siento, no es así. Jesús dijo, ninguno de vosotros debe ser llamado maestro. No en el sentido inferior de que somos maestros, sino que somos el padre de la iglesia.
¿Somos el maestro? No, es Jesucristo. Y si tenemos que barrer su evangelio debajo de la alfombra, hay un gran problema, porque solo hay un evangelio. Marcos empieza con principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No es el evangelio de Pablo, ni el evangelio de Lutero, es el de Jesucristo. Y se encuentra en los evangelios. Mateo dice, y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Este es el evangelio del reino que Jesús predicó desde el mismo comienzo de su ministerio. Y Jesús dijo, y este evangelio del reino, el que él había estado predicando, será proclamado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No hay dos evangelios, uno predicado por Jesús y otro predicado por Pablo o por Lutero. Así que Jesús es siempre nuestro Maestro Supremo. Si estamos interpretando a los apóstoles de una manera que contradice a Jesús, entonces estamos malinterpretando a los apóstoles. Hay otro problema con hacer de Romanos el libro principal de la Biblia. Esto no es de ninguna manera una crítica al libro de Romanos. Vamos a estudiar este libro porque contiene verdades muy importantes y proporciona un equilibrio, por ejemplo, al libro de Santiago y algunos de los otros libros. Esto es 2 de Pedro 3, 14 al 17. Pedro escribe, por tanto, amados, estando a la espera de estas cosas, esforzaos por ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Así que debemos ser diligentes. Me di cuenta de que Lutero quería que Primera de Pedro estuviera en esos libros arriba de su jerarquía. Curiosamente no mencionó 2 de Pedro ahí. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Así que las epístolas de Pablo son los únicos libros de la Biblia que vienen con una advertencia divina. Precaución, cuidado. Procede con cuidado, ya que estas epístolas contienen cosas difíciles de entender. No soy yo quien dice esto, es el Espíritu Santo hablando a través de Pedro, y ya estaba sucediendo en su época. La gente tomaba las palabras de Pablo y las cosas difíciles de entender, y creaban algunas malas enseñanzas a partir de ellas. Y Pedro escribió eso acerca de todas las epístolas de Pablo. Pero Romanos es, con diferencia, la más difícil de entender de todas las epístolas de Pablo. Entonces, si eso es cierto, digamos de Gálatas, que para mí no es tan difícil, ¿cuánto más cierto es de Romanos, que hay que ser cauteloso? Y los primeros cristianos tomaron las palabras de Pedro muy en serio, y nosotros también deberíamos hacerlo. Juan Crisóstomo, quien fue uno de los más dotados, yo diría, exégetas de las Escrituras, simplemente al examinarlas y ser capaz de aclarar las Escrituras y hacerlas cobrar vida. Él vivió en el siglo IV y dijo, y él era un gran admirador de Pablo. Es decir, él comienza sus sermones en Romanos. No sé, debe haber como 5 sermones en que alaba a Pablo. Así que no es crítico con Pablo de ninguna manera, pero dijo, a menos que recibamos las palabras de Pablo con la debida precaución y sigamos atendiendo al punto de vista del apóstol, surgirán innumerables incoherencias. Y eso es lo que va a suceder. Y cuando eso sucede, entonces sabemos que estamos malinterpretando a Pablo. Si tenemos que barrer bajo la alfombra a Mateo, Marcos, Lucas y estos otros libros, estamos malinterpretando a Pablo, porque Pablo no contradice a su Señor Jesús. If you like this message and want to hear more like it, go to Scroll Publishing's website and check out all the different books and audio messages available. Scroll is a place for people who are seeking the truth, who are looking for the historic faith, who don't want spins or complicated interpretations. And don't forget to like, subscribe, and share this video with others. Thanks. God bless.